Iván. Esta es una noticia de último momento. Las autoridades se encuentran en la búsqueda de Gabriel Insuasti, un joven de 19 años visto por última vez el día 31 de agosto de 2018, en el barrio Villamayor de la ciudad de Bogotá. Sus familiares piden por su pronta aparición. Mi nombre es Felipe Almendros, soy el mejor amigo de Gabriel Insuasti. Él desapareció ya hace 2 meses. Su familia y sus amigos estamos buscándolo como locos. Por favor, si lo ven, comuníquese con la policía o con el número que aparece en el anuncio. Gabriel, si estás viendo esto, te pedimos que regreses. Tu papá y tu tío te están esperando, están desesperados. Y nosotros, tus amigos, también te queremos mucho. Si decidiste irte por voluntad propia, nosotros lo entenderemos, pero por favor, haznos saber que estás bien. Es lo único que te pedimos. Gracias. Se le pide a la audiencia que cualquier información que pueda conducir a su paradero sea informada al número telefónico que aparece en pantalla. De igual modo, se está ofreciendo una recompensa de 20 millones por cualquier pista que pueda revelar el paradero del joven Gabriel, aunque las autoridades no han aclarado la validez de la misma. Sergio, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo, mijo? Bien, bien, aquí sentado esperando. ¿Y usted qué? ¿Cómo va todo? No, pues yo pasaba por acá, ya vi camino a la escuela, ya sabes. Uy, pero está un poco lejos, ¿no? ¿Va a ir en Transmilenio o qué? No, pues a paso largo llego en menos de una hora. Pues sí, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Se fuma uno? No, yo lo estoy dejando. Además que... vea la hora que es, hermano. Pues sí, tienes como razón. Sí. Pues me da curiosidad saber que usted lo dejó, ¿sabe? Porque hasta que yo recuerdo, usted era uno de los que más fumaba. Pues sí, yo era uno de los que más fumaba y todo, pero no lo dejé ni siquiera por mi propia decisión, sino por los medicamentos que me están formulando allá. ¿Y usted qué tiene? Ah, cierto que es lo de la psiquiatría. Pues bueno, allá en la escuela lo extrañamos, compañero. Allá todos nos sentimos apenados por lo que le pasó. Vea, hermano, yo quería ser policía y todo, y no pude, ¿ya qué? ¿Me voy a poner a llorar sobre la leche derramada? Pues yo pienso que eso es culpa de los altos mandos, de los médicos. Porque si ellos detectaron algún problema debieron decírselo desde un principio y no esperar que se ilusionara, que se preparara. Pero ¿sabe qué? Le digo una cosa, todo ese tiempo que yo estuve allá me sirvió para la nueva faceta que tengo. Soy detective privado. Ah, vea pues, si me usted es detective, pues esa me parece buena opción. Oiga, ¿y sabe qué es lo bueno? Esta es mi oficina, se la presento. ¿No le parece? Pues es un lugar tranquilo. Se puede trabajar acá. Sí. Porque si no se es policía, pues toca buscar otro método. Además, le sirve para que ayude a las personas, ¿no? Eso sí es verdad. Me hace falta sacar los cursos del DAS y tramitar todo eso y listo. Ah, lo que le llaman la licencia, ¿no? Exactamente, Sí. eso es. Bueno, parce, pues ya creo que debo de irme, pues me demoro caminando y pues ya se me hace tarde. Oiga, Pues que le siga yendo bien, parce. hágale, Ya. me le manda muchos saludos a todos por allá. Pues en eso estamos, porque es que esta semana me toca estar muy ocupado porque ya se vienen los entrenamientos. Y pues tal vez yo pase por acá un rato y pues los salude nuevamente. Bueno, nada, ahí estamos mirando. Parcero. Que le vaya bien, ¿no? Listo, hágale, todo bien. Chao. Creo que voy a desayunar algo. Este es mi video diario sobre el avance de las investigaciones que estoy teniendo y que estoy haciendo. Sergio Evangelista, el detective.
Sí, el mismo. Mucho gusto, soy Román Salcedo. Mucho gusto. Sergio Evangelista, detective. Vengo a verlo porque requiero de sus servicios como investigador. ¿Puedo confiar en su total confidencialidad? Sí, totalmente. Ese video no estará filmando, ¿verdad? No se preocupe. Usted puede estar muy seguro que no está filmando. Ok. Pues pasa que yo estaba buscando un investigador para que me ayudara con una investigación, valga la redundancia, y buscando en internet vi su anuncio. Vi en la página de OPS que atendía aquí y como estoy más o menos cerca, pues decidí elegirlo. Bueno, pues primero que todo, gracias por contar con mis servicios y bueno, cuéntenme, yo en qué le puedo ayudar. Tengo serias sospechas sobre mi mujer. Quiero confirmar si ella me es infiel. Más de lo mismo. Vea, no me malinterprete, pero últimamente todo el mundo en esta ciudad piensa que los investigadores somos casi infieles. Pues sí, puede que suene un poco cliché la verdad, pero pues puedo pagarle bien si encuentra prueba. Vea, descubrir una infidelidad últimamente es muy sencillo. Es muy fácil, vea, basta con que usted coja el celular y revise los WhatsApp, revise las fotos, revise todo. Es muy fácil, hasta con la mano izquierda lo puede descubrir y lo puede hacer. Pues dicho así suena muy sencillo. Sin embargo, el celular de ella tiene muchas vainas de seguridad. Huella, patrón, foto del rostro, un poco más y pide muestra de ADN. No, ya con eso que usted me está diciendo, por lo menos a mí, ya me produce desconfianza. Yo pienso que eso es el comienzo de todas las infidelidades que hay. ¿Así? ¿Sí? Pero bueno, cuénteme. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene ella? Pues Alejandra tiene 19, yo tengo 30. Pues es que se llevan más de 10 años. Para mí, su mujer, Alejandra, se lo está jugando un 10%. Yo pienso que ella lo ve a usted como su marrano. Fijo tiene una persona mucho más joven que le está haciendo la vuelta. ¿Usted cómo sabe eso? Experiencias de la vida. Vea, yo pienso que en estos casos casi siempre es lo mismo. Los indicios siempre son iguales, indican lo mismo. Pero bueno, yo pienso que con unas sencillas preguntas podemos descubrir si su esposa le está siendo infiel. Además usted se evita pagar una investigación bien costosa y yo trabajar por tanto tiempo, además haciendo algo que no me gusta, cazar infieles. Bueno, pues hagamos las preguntas y pues, veamos pues. Bien. Bueno, Alejandra, su mujer, ¿ha sido más cariñosa con usted que de costumbre últimamente? No sé, ¿ha tenido detalles como besos, como abrazos, así de repente, de la nada? Sí, de hecho sí. Antes casi que ni me ponía cuidado y pues últimamente hay veces que ni me la puedo quitar de encima. Fijo se la está jugando usted un 20%. Las mujeres suelen comportarse de esa forma, lo hacen para que el esposo no sospeche nada. ¿Usted cómo lo sabe? Por eso le estoy diciendo. Esa es mi experiencia. Pero yo le pregunto a usted, ¿ella últimamente ha tenido algún detalle con usted? No sé, un regalo especial, de la nada. No sé, sin que sea aniversario, sin que sea Navidad, sin que celebren cumpleaños. ¿Ha tenido algún detalle? Sí, de hecho hace como un mes me regaló esta cadenita, me dijo que me la había comprado que porque se había acordado de mí, que me quería mucho y de hecho en el cumpleaños el año pasado me había regalado nada, no me había dado un detalle, pero esta cadenita un día cualquiera así se me hizo muy raro, pero pues no lo había pensado hasta hoy. Vea, eso es que su mujer se siente culpable y por eso tiene ese tipo de detalles con usted. Ella lo hace por, no sé, por compensarlo. Pero cuénteme usted, ¿tiene otra sospecha, otra cosa que lo haga dudar de ella? Sí, últimamente sale más. Se va con las amigas y yo les he preguntado a ellas y estas me dicen que sí, pero sin embargo yo pienso que ellas le están cubriendo la espalda.
Cuénteme una cosa, en la intimidad, ¿cómo están? No, pues últimamente, ella ha cambiado mucho últimamente, del cielo a la tierra. ¿Por qué? ¿Le dice que le duele la cabeza en las noches o qué? No, no. En los últimos meses se ha vuelto totalmente insaciable, no me la puedo quitar de encima. Vea, yo pienso que no hace falta investigar más. Su mujer, Alejandra, se lo está jugando a usted en un 100%. Yo creo que ella le es infiel con otro. No hay duda, no hay duda de eso. Gracias, señor Sergio, porque usted me ha abierto los ojos y ahorita lo veo todo más claro. Ajá. No, no se preocupe, no Le fue pago nada. por los servicios. No fue gran cosa. Déjeme, le doy lo de la gaseosa. Señor Sergio, gracias por su ayuda. Nubes tan blancas como el algodón. Ay, qué bonito es el cielo de Bogotá. Lástima que sea una ciudad tan fría. Y las casas tan llenas de personas que ríen, que después toman y después duermen para volver a dormir y otra vez volver a trabajar. Buenos días. Buenos días, doctor Cifuentes. ¿Cómo va todo? ¿Bien y usted? Bien, pasaba por aquí, quise venir a saludarte, saber cómo va tu salud. Bueno, pues si se refiere a cómo va mi salud, a si estoy loco. Sabes que no quise decir eso, me refería a si aún tienes problemas. No he dicho que estés loco y nunca he dicho que lo estés. No se preocupe, doctor, estaba jugando con usted. En cuanto a la pérdida de recuerdos, alucinaciones y más cosas, ¿Sí? pues sabe, doctor, nada de nada. Estoy bien. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y qué hacías con el celular? Ahora que venía vi que grababas el cielo. Sabe, doctor, yo pienso que si yo no fuera detective, yo sería un gran cineasta. Es que siento que tengo un don tan natural para eso. Es que me encanta filmar el parque, las nubes, el cielo. Me parece algo como tan bonito, como tan poético, ¿sabe? Está bien que la gente explore lo que quiere hacer, nos hace bien, nos hace sentir bien. ¿Dices que eres detective? Sí, es que, vea, ser cineasta acá en Colombia es muy complicado. Vea, manejar tanta gente, ay, tanta parafernalia. No, yo soy más bien un creativo, ¿sí? Y siento que yo la verdad con lo complicado que soy y lo impaciente, yo no podría lidiar con tanta gente. Además que, no sé, a mí me gusta contar historias bonitas. Me gusta hablar de cosas bellas. Yo seriamente me volvería un escritor. Aunque, ¿sabe? Yo creo que yo lo haría como hobby porque acá en Colombia es muy difícil ser artista. Sergio, eso depende del punto de vista en que lo mires. Pero ¿cómo es eso de que eres detective? Pues sí, ya que me echaron de la policía, pues yo decidí cómo poner en práctica todo eso que me habían enseñado y que había aprendido y hacer prácticamente lo mismo. Bueno, no es igual, porque pues ya no estoy en la policía, pero por eso soy detective privado. Bueno, felicito esa voluntad de querer seguir adelante, pero te recalco que no fue por discriminarte que saliste de la policía. Míralo como una situación del destino. Simplemente no se podía. Sí, simplemente no se podía.
Así es. Ya lo sabes, por tu condición de salud mental. ¿Cómo así? O sea, ¿está queriendo decir que yo debería estar mejor en un manicomio que acá? No, no hace falta eso. No eres loco, no eres malo. Simplemente es cuestión de que te sigas tomando los medicamentos. Sí. Y ya, todo sigue normal. Bueno, doctor, igual yo me los estoy tomando. Yo me estoy tomando los medicamentos que usted me dijo. Gracias por preguntar. Pero, doctor, ¿usted cómo supo que yo estaba acá? No, pues los muchachos en la escuela me dijeron que siempre venías aquí, que aquí lo Sí. podía encontrar. Pues sí, es que este ha sido mi sitio favorito desde que yo era niño. La verdad, siempre venía a jugar fútbol con mis amigos acá, venía los fines de semana. Ay, cuando mis papás peleaban, esta era como mi escapatoria, todo eso. ¿Y aún rememoras eso? No, ya no. Ahora este sitio para mí es totalmente diferente. Es muy diferente. Yo lo veo como mi segunda casa, ¿sabe? Y pues ahora que soy detective, como es mi trabajo, pues esta es mi oficina. Tu oficina. ¿Y cómo vas a hacer cuando te den ganas de comer algo, de ir al baño? Pues afortunadamente, doctor, tengo el centro comercial muy cerca. Ujú. Bueno, pues ahora que sé que esta es tu oficina, pues ya sé dónde encontrarte. Así es, doctor. Así es. Entonces, No, doctor, no se vaya. Quería contarle que igual estoy ayudándome con la terapia y estoy grabándolo todo. Y pues eso me ayuda también en mi labor como detective. ¿Cómo le parece eso? pues la verdad, me parece muy bien. Y que tomes esto como tu oficina, también porque estar al aire libre, el espacio libre, no está bien que estés encerrado. Gracias, doctor. Yo pensé eso. Yo creo que por eso es que yo estoy acá. Ah, bueno. Entonces ahora que sé que esta es tu oficina, entonces ya sé dónde encontrarte. Gracias, Entonces, que estés bien. doctor. Muchas gracias. Y Estamos hablando. nos vemos luego. Vengo a buscarte. Bueno. Chao. Hasta luego, te cuidas. Tómate los medicamentos. Sergio. Siempre graba todo lo que hace. Esto es como un diario para mí. Y pues también me ayuda por lo del trabajo que estoy haciendo. No, ok, ya veo. Sí. ¿Le molesta ser grabado? A veces es un poco incómodo, pero si es para la investigación, no se preocupe. Bueno. Hace rato no veía a alguien que grabara con una cámara de video, ¿no? Hace rato lo solucionan con celulares, todo, hasta las películas, ¿no? Sí, aunque realmente los celulares no es una buena idea. Lo máximo que pueden estar grabando son como 30 minutos. Mientras que una cámara de estas puede grabar durante muchas horas. Tiene sentido. Ujú. Sí, está bien. Y cuénteme una cosa. ¿Por qué razón me está buscando? Yo soy Iván Isuasti. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Vine porque necesito sus servicios. Y el aviso que puso en internet y como me quedaba cerca decidí buscarlo. Iván Ah, usted fue el que el otro día me llamó y me dijo que estaba buscando una persona. Así es. ¿Quién es? Cuénteme. Se trata de mi hijo, Gabriel Isuasti. Ya lleva 3 meses desaparecido. Gabriel Isuasti. Ese nombre me parece conocido. Puede ser pura coincidencia. No, espere. ¿Usted dónde vive? Por aquí cerca, en el barrio inglés. Mire, es él. Don
Iván, esta es la misma persona que yo conozco. Necesito que me ayude a encontrarlo. Es que estamos hablando de un desaparecido. O sea, estamos hablando de una persona que está perdida hace varios días, varios meses. Yo pienso que lo mejor es que usted vaya a la policía. Es lo mejor, ellos le pueden ayudar. Policía nunca hace nada, hermano. Nunca han sabido dar con el paradero de una persona. Me dicen que se fue para que yo deje así, pero ¿sabe qué? Yo no pienso dejar así. Yo necesito encontrar el paradero de mi hijo. ¿Pues sabe por qué es eso? Porque soy pobre. Si yo fuera un político de esos famosos con mucha plata, hace rato habríamos dado con el paradero de mi hijo. Pero no. Yo soy una persona común y corriente, un hijo de un vecino cualquiera. Don Iván, vea, en serio yo siento mucho lo que está pasando. No se ponga así. Ya encontraremos una solución. Yo no sé qué más hacer, hermano. Recurrió usted como último recurso. Usted ha intentado buscarlo por su propia cuenta, no sé, hablar con alguien o algo. No tiene sentido. Yo no sé hacer eso, hermano. No tengo los contactos. No tengo ni idea. Pero usted sí. Usted es investigador, ¿no? Ayúdeme. Vea, yo en este momento no tengo dinero. Pero me van a pagar un negocio que hice y ahí podemos cuadrar, ¿no? Está bien, Iván. Yo me comprometo a ayudarle. Además, como yo le dije, vea, yo también lo conocía, o lo conozco. Él estudió conmigo y fuimos muy buenos amigos. Así que pues, por el tema de la plata no se preocupe. Ya Voy a después dejar mi número miramos. para que me avise de cualquier cosa. Lo puedo contactar acá cualquier cosa que sepa. Sí, por favor. Bueno, Iván, Muchas gracias. cuídese mucho. Gracias. Apenas se ve algo le digo. Gracias. ¿Dónde está metido Gabriel? ¿Dónde se habrá metido? Bueno, me imagino que no debe tardar mucho este muchacho. Es una persona que contacté porque es conocido de Gabriel y se vieron días antes de su desaparición. Este es mi 5.º día de investigación. ¿Todo eso será firmado? Sí, como usted puede mirar, eso hace parte de la investigación. Pero pues si usted no quiere, no hay ningún problema. Creería incluso que eso es lo más indicado. En estos casos hay que saber lo que se dice y lo que no. Sí. Yo imagino que usted es Alexander Palacio. Sí, sí, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, como usted se imaginará, estamos acá por la desaparición de Gabriel Insuaste. Él lleva más o menos 3 meses desaparecido y hasta el momento nada se sabe de él. ¿Ustedes cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos en la universidad. Estudiamos la misma carrera. Incluso tenemos varias clases en común. Pues yo me imagino que son buenos amigos. En realidad no. Nosotros no somos muy cercanos. A veces hablábamos y una que otra vez nos reuníamos para hacer trabajos en grupo. Pero no hacíamos gran cosa fuera de la universidad, por lo cual no lo considero un amigo mío. Pero igual me imagino que trataron como compañeros. Sí, claro, sabía varias cosas sobre él. Aunque, pensándolo bien, él no era de tener muchos amigos. A veces lo veía solo por ahí. Incluso en los ratos libres, lo veía en los balcones de la universidad asomado. O solo sentado en la cafetería. Pocas veces lo veía con alguien más. Cuénteme una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Sí, eso lo recuerdo muy bien. Eso fue una clase donde él nunca había faltado. Y lo recuerdo muy bien porque, como le digo, él nunca había fallado. Ese día, la profesora llamó a lista. Entonces dijeron que no estaba. Entonces todos dijeron, Gabriel no está. Y ahí caímos en cuenta que era la primera vez que él fallaba en su vida. Eso fue un lunes. Un lunes. Sí, el 3 de septiembre.
septiembre. ¿Y después de eso, qué pasó? Pues que siguió faltando en las otras clases. En el día siguiente, al día siguiente. Entonces llegó el viernes. Nosotros nos imaginamos que de pronto se había tomado la semana porque a lo mejor estaba enfermo o algo. Entonces, el lunes siguiente apareció el afiche que decía que estaba desaparecido. Habían varios pegados en todas las carteleras públicas que estaban en la facultad. ¿Y cómo lo tomaron? Bueno, nos preocupamos, por lo menos al principio. Sí. Después como que empezamos a retomar las actividades. Sin embargo, siempre que lo llamaban, nunca estaba. Pero cuénteme una cosa, o sea, ustedes como compañeros y allá, me imagino que llegaron a alguna conclusión. Sí, lo que se decía, lo que yo también sé. Ajá. Lo que pasa es que el viernes, El viernes. antes de la desaparición, hubo una fiesta Ujú. en la cual asistieron varios compañeros de la carrera de la facultad. Ya. El viernes, o sea que eso fue el 31 de agosto. Sí, ese día. Hubo una fiesta donde hubo bastantes compañeros. Ajá. Y estoy casi seguro que allí estuvo Gabriel. Sin embargo, no sé qué pasó porque yo no fui. No. No, pues la verdad yo no soy mucho de ir a ese tipo de cosas. Estaba haciendo tareas de la universidad. Tareas un viernes. Sí, me gusta dejar todo al día. Además, me cuesta mucho trabajo mantener la beca que me dieron. Ah, cuéntame una cosa. ¿Usted sabe algo sobre la fiesta que estaban celebrando, que estaban organizando? En ese tipo de fiestas no se celebra nada. Es como un tipo de excusa para reunirse, para Ajá. escuchar música y tomar trago. Claro. ¿Y usted sabe quién la estaba organizando? Creo que la novia de Gabriel. Eso dijeron. No, era en la casa del amigo. Ahí fue. La casa del amigo. ¿Pero cómo se llamaban ellos? ¿O cómo se llamaban? ¿Quién? ¿La novia o el amigo de la casa de la fiesta? Bueno, la novia, el amigo, los dos, ¿cómo se llamaban? La novia de Gabriel se llama Camila Suárez. No está en la universidad, Ok. según lo que se dice. Ok. Y el de la casa se llama Bariel Rodríguez. Él es compañero de carrera. Rodríguez. Me imagino que ellos eran muy amigos para organizar la fiesta. No, incluso con respecto a la novia, hablando con unos compañeros, creemos Sí. que es una novia falsa, que es un invento. O sea que usted no conoce a la novia personalmente. No, porque lo que pasa es que en la universidad pueden llegar a ser muy crueles con los que no tienen novia. Entonces que yo creo que para evitar cualquier tipo de burla, él se la inventó. Una novia falsa. Y bueno, cuénteme, ¿usted qué sabe sobre Bariel? Bueno, Bariel es compañero de carrera. Ajá. Yo con él casi no me hablo, mucho menos de lo que me hablaba con Gabriel. O sea que, según todo lo que usted me está diciendo, yo creería que Bariel fue el organizador de la fiesta. Sí, creo que sí. Claro. Creo que eso es todo. La verdad ya no sé qué más había pasado después. Bueno, igual, créame que esta información nos va a ser muy útil para la investigación. De verdad, muchas gracias por haber venido y, bueno, de verdad, gracias por todo. No, gracias a usted y espero que pueda aclarar la situación. Gracias. Espere, Alexander. Alexander, olvidé darle mi número. Cualquier cosa para que lo anote y me llame cualquier cosa si llega a saber de algo. Vale, Vale. nos vemos. Gracias, muy amable. Hola amigos, yo soy David García. A todos mis seguidores los invito a que se metan en el link que les voy a dejar aquí abajo para que participen por unas fabulosas gafas como estas. Miren, ¿qué tal están? Súper, ¿cierto? Pues vayan, corran y no se olviden de seguirme, ¿eh? Samuel, ¿no? Sergio, Pues sí, eso dije, ¿o no? usted debe ser David, ¿cierto? ¿Yo? Pues claro, supongo.
Bueno, David, como usted se puede dar cuenta, todo esto va a ser grabado, todo esto está siendo filmado, porque hace parte de una investigación que estoy realizando. Entonces, antes que nada, yo necesito pedir su autorización para poder grabar. ¿Esto lo vas a publicar? No, no se preocupe, estos son archivos privados. Pues bueno, igual no hay lío, amigo, porque soy muy buen amigo de las cámaras. Pues es que soy modelo influencer, ¿sabes? Las cámaras vendrían siendo como mi octava novia por ahí, es que ya perdí la cuenta. Ja, qué bueno, eso veo porque pues usted tiene un buen cuerpo. ¿Cómo? No, pues que se le nota que es modelo y me dice que también es influencer. ¿De qué trata eso? Cuénteme. Pues sí, es una persona que hace publicidad mediante publicaciones, ¿sabes? En redes sociales y las marcas le pagan por eso. Sí, en serio. Sí, claro, pues mi carrera en eso comenzó en Instagram, ¿sabes? Pues yo empecé, me creé el Instagram, empecé a hacer publicaciones mías, ¿sabes? Así todo guapo yo, y eso. Y pues empezaron a seguir muchas chicas guapas también, pues no lo puedo negar, amigos, soy bien lindo, o sea, uno tiene que admitirlo cuando uno es lindo. Y pues también empezaron a seguir hombres, pues no los culpo, soy irresistible, pues Claro. si los animales también usaran redes sociales, pues imagínate, también me siguieran. No, además que se escucha como un buen trabajo. No solo se escucha, amigo, lo ves, o sea. Bueno, sí, es verdad. Y bueno, cuénteme, ¿cómo lo contactan las empresas? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer exactamente? Las empresas me contactan, mira, ellas me contactan pues mediante mis redes sociales, Sí. me proponen algunos contratos y esas cosas para yo hacerles publicidad mediante algunas publicaciones, mediante stories, hacerles videos promocionales, Oye, todo además eso. que- ¿Pero qué haces? Que se le nota, pues es que tiene muy Dios definida esta mío. parte. ¿Cada cuánto va al gimnasio? Oye, pues voy en la medida de lo posible. Claro. Pero bueno, Pero, igual como... escúchame, cálmate, o sea, ¿vinimos Bueno, a hablar de está bien. mí o qué? No, vamos a hablar de la investigación, ¿sí? Como bien sabe usted, Gabriel Insuasti fue una persona que desapareció hace más de 3 meses. ¿Usted lo conoce? A Gabriel no lo conozco, sí supe que se desapareció porque vi unos cartelitos en el salón de Isaías. Isaías es su padrastro, ¿cierto? Mi padrastro no, pues yo no diría nada de esas estupideces, o sea, no tenemos ningún vínculo que nos conecte ni nada por el estilo, ¿sabes? Él simplemente es un man que pues está saliendo con mi madre ya, pero qué sé decir que padrastro, ya no esto. Bueno, igual usted sabe que yo lo contacté precisamente por lo del salón. Realmente el 31 de agosto unos muchachos alquilaron el salón para una fiesta y pues después de eso fue que Gabriel desapareció, no se ha sabido nada de él. Lo de la fiesta, sí, el Sí. salón. Pues, amigo, ahí hay fiesta yo creo que todos los días, ¿sabes? Eso lo alquilan todos los días. Pero ese día exactamente yo no fui porque esa fiesta pues no me llamó la atención, ¿sabes? Claro. Se veía como muy de niños y esas cosas. Entiendo. Y además pues no vi así en invitaciones ninguna chica guapa así que me interesara. Ujú. Pero puedes hablar con la secretaria, ya debe tener algún registro o algo, no sé. Pero bueno, y de casualidad, ¿tú tienes alguna información de, en específico de la fiesta, no sé, algo en particular? Pues mira, puedes hablar con la secretaria, nuevamente te digo, porque ella es la que lleva los registros, ¿sabes? Yo no Entiendo. sé nada de eso, ¿sabes? Yo no estoy metido en nada de esos salones y nada de esas cosas. No, pero es que igual yo he buscado información del lugar por internet y no aparece nada. Oh, sí, es que esa gente está en la prehistoria, en la Ajá. época de cavernícolas. Sí. Ellos no están en redes sociales, ellos se manejan mediante pendejadas como tarjeticas y esas cosas, ¿sabes? ¿Tú de casualidad tienes una tarjeta? Pues estás con suerte, amigo, mira que sí la tengo, ¿ves? Mira, te explico, ahí está la dirección, te aconsejo no ir porque es una pérdida de tiempo, parce. Ahí no lo van a atender, siempre van a decir que están ocupados, que que. El teléfono celular, pues mira, es mejor que no llames porque Isaías, pues ese man ni siquiera sabe usar un teléfono, menos contestarlo, que es tan fácil. Claro. Pero pues llamar al teléfono fijo que la secretaria seguro te va a atender. Y pues ¿será que yo así puedo saber quién alquiló el salón ese día? Claro, ¿cierto que sí? Lo del salón, pues sí, claro, supongo, amigo. Pues lo que digas, está bien. Bueno, pues David, la verdad, esta información va a ser muy útil para la investigación y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Listo, bueno. Muchísimas gracias por Nos todo vemos. y pues nada, que le vaya muy bien. Pero ¿qué le pasa? No sea loca, mijo. Suerte buscando su novio.
No, pues gracias. Eventos, recepciones y rosas. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mire, habla con Sergio Evangelista. Estoy llamando para saber exactamente quién alquiló el salón el 31 de agosto de este año, de 2018. ¿Y para qué necesitas información? Lo que pasa es que estoy en una investigación privada por una desaparición. Lo siento mucho, señor evangelista, pero no le puedo dar eso así como así. Se trata de información privada. Yo sé que eso es información privada, señorita, pero, o sea, yo lo único que necesito saber es el nombre de la persona que alquiló el salón ese día. Ya le dije que no le puedo dar ese dato así por teléfono. Si es una investigación lo que está haciendo, entonces venga aquí con una orden de la policía y le diremos lo que haga falta. De otra forma, no. Y ya. Mire, ese muchacho lleva desaparecido 3 meses más o menos, por favor, colabóreme. Si viene con la policía, podrá consultar los registros y lo que haga falta. Si viene solo, con la orden. ¿Podría ver las cámaras o algo así, señorita? Que no, señor evangelista, ya se lo dije 3 veces. Lo siento mucho, pero no lo puedo ayudar. No, ustedes sí no... No hay nada que hacer, lo lamento. Pero señorita, o sea, por personas tan negligentes como ustedes es que pasa lo que pasa. Este man lleva desaparecido 3 meses más o menos. Por favor, colabóreme. ¿Usted no se imagina la angustia que debe tener el papá en estos momentos? ¿Aló? Espéreme, doctor. Cuadro la cámara primero y ya empezamos. Insistes mucho en grabarlo todo, aunque no tenga nada que ver con la investigación que estás haciendo. Doctor, es que esto a mí me ayuda personalmente. Vea, eso es como una autoterapia para mí. ¿Por qué? Porque si olvido algo es más fácil recordarlo por acá, porque todo está grabado. Sí, algunos pacientes con pérdida de memoria recurren a escribir un diario para recordarlo todo. Pues esto es casi lo mismo, solo que pues en cámara y todo está grabado. Funciona igual, sí. Pero venga, doctor, cuénteme a qué debo su visita por acá. Usted no me dijo que iba a venir. ¿Sabes, Sergio? Pensándolo bien, creo que deberías visitarme en el consultorio. No sé, deberías ahorrar más dinero y no vernos en este parque. Vea, doctor, sinceramente, a mí me gusta mucho más este lugar. Vea, es mucho mejor. No soy muy amante a ir a un centro psiquiátrico. Además, es muy lejos y todo encerrado allá. Vea, es mucho mejor acá, más tranquilo y podemos hablar mejor, más bonito. Ayer estuvimos con mis asistentes revisando unos papeles, unos archivos, y encontramos algo. Mirando los registros, descubrí que hace más de 3 meses que no reclamas tus medicamentos. Sergio, ¿qué está pasando? Doctor, vea, la verdad es que yo me siento muy bien. Vea, estoy bien de salud. Yo ya no necesito tomar esos medicamentos. No, señor, mirando los registros, aún aparece recetado. Pero igual no tengo alucinaciones, no he vuelto a tener nada. Pero deberías seguir tomando los medicamentos, al menos mientras estés medicado. Bueno, está bien, doctor. Entonces voy a ir al centro psiquiátrico y voy a ir al expendio de la clínica y pido los medicamentos. Aunque la verdad no soy muy amante a tomarlos, porque cuando los tomo me duele mucho el estómago. Ay, bueno, igual lo voy a hacer, solo porque usted me está insistiendo. Realmente no sé cómo saberlo, pero sí deberías seguir tomando los medicamentos. Bueno, está bien. ¿Es un trato? Sí, está bien, doctor. Bueno, así quedamos. Trato hecho, Jamás deshecho. más deshecho.
¿Usted es Bariel Rodríguez? Sí. ¿Cómo está? Siga. Bariel, como usted se puede dar cuenta, todo esto está siendo filmado y yo quiero pedirle su autorización para tener las imágenes. ¿Y esto para qué es? Esto es un documental. ¿Documental? Así es. Estoy documentando todo lo que pasa acerca de la investigación. ¿Qué investigación? ¿Sobre Gabriel? Así es. Gabriel lleva desaparecido 3 meses. La fecha que no se sabe nada. Entonces el hombre no ha aparecido todavía. ¿No? Como le digo, lleva 3 meses y lo peor del caso es que las autoridades no han avanzado con su búsqueda. El señor Iván, por esa razón fue que me contactó, el papá. Me dijo que le ayudara con la investigación a ver si daba con algún indicio de algo. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Yo creo que podemos iniciar con que usted me diga cómo lo conoció, cómo conoció a Gabriel. Bueno, yo a Gabriel lo conocí en la universidad, con un compañero más. Eso fue en el 2016, como en primer semestre. Él recién entraba, yo ya había empezado, pero estaba repitiendo materias del primero. Entiendo. O sea que ustedes se conocen hace 2 años, más o menos. Sí, empezamos a hablar, hacíamos algunos trabajos, tareas en casa alguna vez. Éramos el típico grupo de amigos. Se hablaban bastante, me imagino. Principalmente cuando él recién entró. En los otros semestres llegaron nuevos amigos, pero igual seguíamos hablando. Saltemos un poco. ¿Usted en algún momento notó algo raro en él? No sé, un comportamiento extraño. Pues ya que lo pienso, no. Él siempre fue el mismo, él era alegre y recochero, nunca llegué a verlo triste, ni siquiera antes de que se perdiera, ni nunca. Es raro. Ya veo. Cuénteme una cosa, ¿usted sabe algo sobre la fiesta? ¿Cuál fiesta? La fiesta, la que organizaron los muchachos el 31 de agosto, precisamente antes de que él desapareciera. Pues recuerdo algo. Esa fiesta fue porque se venía septiembre, el mes de amor y amistad. Sí. Sería la primera de 5 fiestas que se iban a hacer ese mes. Ok. Pero tengo una duda. Uno de los muchachos me dijo que la fiesta había sido en un salón y después me dicen que es en una casa. ¿Su casa? Sí. Lo que pasa es que mis papás alquilaron el salón para que los muchachos nos reuniéramos. Ok. Pero los dueños del salón resultaron un poco serios y a mitad de fiesta nos sacaron que porque necesitaban el salón para una fiesta de una primera comunión, Claro. que lo habían pedido antes que nosotros. Aunque no se había dicho nada, el trato era que podíamos usar el salón hasta la medianoche. ¿Y después de eso qué pasó? ¿La fiesta siguió? Pues los papás dijeron que fuéramos a las casas, Ujú. que ya la reunión se haría después. Pero ya que estábamos todos juntos, pues en último instante yo decidí prestar mi casa para que la reunión continuara. Engañamos un poco a los padres porque esa fiesta fue a escondidas. O sea que eso quiere decir que usted estuvo prácticamente toda la noche en la fiesta. Sí, Ok. ¿Y con quién estuvo? principalmente con un amigo. La verdad es que estaba muy distraído, entonces no ponía atención a lo que pasaba. Yo creo que eso sí es una mala noticia, según veo. Una pregunta. ¿Su amigo es Daniel Virgües? Sí, ¿cómo lo supo? Pues como se puede dar cuenta, estoy investigando todo y yo lo llamé. Lo llamó. Sí. Y precisamente ahí viene. Voy a aprovechar para hablar con él unas cosas. ¿Qué más, negro? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Daniel, ¿cómo está? Buenos días, señor investigador. Buenos días. Daniel, como se puede dar cuenta, todo esto está siendo filmado y pues quiero pedirle a usted la autorización para poder grabar. Pues, ya que este man aceptó, pues yo supongo que está bien. Bueno, yo tengo entendido que ustedes, los dos, estuvieron en la fiesta justo en la cual después desapareció Gabriel Insuasti. Espérate, ¿cómo así? ¿Desaparecido todavía? Hace 3 meses que no aparece. Pues sí, él estuvo con nosotros esa noche, pero no recuerdo haberlo visto en el salón. Él estaba en la casa de Bariel. Sí, recuerdo haberlo visto llegar. ¿Estaba con un amigo? ¿Felipe no era? Sí, Felipe Almendros. Felipe Almendros. ¿Y ustedes saben cómo lo puedo encontrar? No, nosotros no sabemos, pues él no es un amigo de la universidad, ni mucho menos un familiar. Daniel, ¿usted tiene otra información que me pueda brindar? ¿Algo que me pueda servir?
Pues ellos estaban juntos. Estaban bailando. Él tomaba algo, pero tomaron caminos separados. Estuvieron así por mucho tiempo. Y debería saberlo, ¿no? ¿Qué? Deje jugar. No, ¿cómo así? Es que no le entiendo. Usted estuvo con Gabriel esa noche. No, Gabriel se fue ¿con quién? Usted, señor Néstor. Usted se llevó a Gabriel esa noche. Vea, yo creo que usted me está confundiendo. Yo me llamo Sergio. Yo me llamo Sergio Evangelista. Daniel, parce, hay que decir lo que pasó de verdad esa noche. No digas cosas. Gabriel, pero yo lo vi. Lo vi salir con Gabriel esa noche. Incluso tenía un nombre distinto. Juega a ser un rol diferente, pero lo vi salir con Gabriel. No, es que yo no estoy jugando a nada. Ustedes los dos saben, lleva 3 meses desaparecido. Y además, hace mucho tiempo que yo no me veo con él. Usted se fue con Gabriel. Llegó a la fiesta y salió con él. Recuérdelo, señor Néstor. ¿Podría decir qué, Sergio? Lo que dijo Daniel ayer me dejó muy pensativo. Yo sinceramente no he podido dormir. No he podido dormir en toda la noche. Estoy muy preocupado. Yo pienso que yo había recurrido a esto del video desde mucho antes. Por lo menos podía tener registro de todo. Hasta de las cosas que se me han olvidado. Podría recordar más cosas. Y también esos medicamentos. Me hacen dolor mucho el estómago, me da mareo, me pone muy mal. Pero bueno, yo creo que mal que bien, creo que voy a tener que tomarlos otra vez. Porque es que desde que dejé de tomarlos, tengo más lagunas mentales. Se me olvidan las cosas. A veces se me olvida hasta lo que hago en un día entero. Y eso realmente sí me preocupa muchísimo. Bueno, yo creo que ya va siendo como hora de tomarlos hablando de eso. Me voy a poner más juicioso ahora con esos medicamentos. Esos medicamentos no me caen para nada bien. Pero bueno, yo espero que por lo menos pueda servir de algo esto. Así por lo menos puedo empezar a recordar más cosas y no perder tanto la memoria. Esos medicamentos me caen fatal. Pero bueno, espero irme reponiendo de a poquito. Bueno, ayer estuve escribiéndole al señor Iván respecto a los avances de la investigación. Y en cuanto lo llamé, él me dio las gracias. Pero por la forma que lo hizo, yo sentí que realmente ya no me necesitaba. Pero bueno, por lo menos espero estarme equivocando en eso. Él me dijo que los policías y los investigadores habían avanzado después de 3 meses y después de que él me hubiera buscado a mí. Eso es algo que bueno, para él fue muy bueno porque los investigadores habían dado con nuevas pruebas, reabriendo la investigación hacia un nuevo punto de vista. Y eso es algo que sinceramente a mí me preocupa, porque por lo menos yo esperaba recibir alguna retribución económica, así fuera pequeña,
Pero bueno, creo que ya no se va a poder. Por otra parte, me alegra mucho. Porque por lo menos vamos a saber dónde está Gabriel, qué pasó con Gabriel y si está bien o no. Yo realmente lo extraño mucho. Porque él es un buen amigo mío. Y lo que más espero es que esté bien. Bueno, y por otro lado, pues yo creo que voy a seguir hablando con el doctor Cifuentes. Voy a seguir tomando los medicamentos. Porque igual yo pienso que, mal que bien, él es el mejor psiquiatra de la ciudad. Y sobre la fiesta, realmente estoy preocupado. Es que yo no sé si estuve con Gabriel esa noche. Yo no sé si él fue a la fiesta o no. Por lo menos no me acuerdo haberlo visto por un buen lapso de tiempo. Bueno, yo creo que eso fue todo por hoy. ¿Qué hubo, parce? ¿Qué más, parce? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted quién es o qué? Uy, ¿cómo así? Pues vine para que me diera un consejo. Un consejo, pero ¿y qué? ¿Yo qué le puedo aconsejar o qué? Uy, ¿cómo así? ¿Cómo me puedo aconsejar? Sí, claro. Pille. Uy, no, hermano, no, todo bien. Quieto. O sea, payaso, si yo no le voy a hacer nada, ni le voy a disparar tampoco. Pille, la que para que lo vea lo bonita que es, bonita, ¿sí o no? Sí. Bonita, está bonita. No, las armas y los silenciadores están prohibidos, son ilegales. Sí, claro. Sí. Uy, yo no sabía que le gustaba la fotografía. Sí, pues me parece chévere. Me gusta. ¿Sí? Sí. Pues a mí más bien me gustan las armas. ¿Sí? Uy, pero estoy decepcionado. Decepcionado porque eso no es como en las películas. Los silenciadores, por más que le pongas el cosito al arma, eso igual hace bulla. Eso no es un silbido como uno piensa. Ah, ya. ¿Y usted cómo se llama? Pues Flynn. ¿Flynn? ¿Ese es su nombre? O más bien yo creo que es su apodo, le dicen así. Obviamente es un sobrenombre, es un alias. Por supuesto que los grandes capos me enseñaron cómo no dar boleta con mi nombre real, ¿sí? Sí. Pilla, esta manda saca una cédula con ese nombre. Ya. Porque qué tal la policía, uno le pilla ahí la cédula real y le pillan el Anderson Suárez. Uy, eso no aguanta, ¿sí o no? Sí, claro. Mucha boleta. Ya. Sí, sa. Entiendo, claro. Pues bien, parce, venía para que me diera un consejo. ¿Un consejo? Sí, sa. Pero ¿y de qué o qué? Pues, ¿qué le puedo ayudar a investigar o qué? ¿Investigar? ¿Cómo investigar o qué? Sí, lo que hace un investigador, lo que hace un detective. ¿Dónde hay un investigador? Yo creo que usted está equivocado, usted está buscando a la persona equivocada, hermano. ¿Cómo así? Sí. ¿Luego usted no es el care loco o qué? Care loco, yo soy Sergio Evangelista, detective. ¿Qué? Si nosotros quedamos de vernos acá atrás en el parque, cerca del centro comercial, ¿no se acuerda? No, yo creo que usted está equivocado, hermano, vea, acá atrás hay otro parque. Uy, ¿cómo así? No, pero si es el mismo, pide la barba, pide el pelo, mono, usted es care loco. No, hermano, vea, yo estoy bien cortado el cabello, estoy bien afectado, además vea mi estilo, no. Uy, ¿cómo así? Uy, ¿sabe qué? Tengo que dejar las drogas. Todavía no me ha pasado ese efecto de la otra vez. Sí. Pero ¿sabe qué? La buena, socio. Qué pena con lo del arma y todo eso, ¿no? Qué pena que no ha pasado nada. Todo bien. Buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Sergio Evangelista. Usted es el investigador, ¿no? Sí. Necesita que le investigue algo. ¿Cómo va con el caso de Gabriel?
¿Usted conoce a Gabriel? Más de lo que se imagina. Gabriel es mi mejor amigo. O sea que, ¿realmente usted quién es? ¿Cómo hizo para encontrarme? La pregunta de verdad sobra. Yo soy Felipe Almendros, el mejor amigo de Gabriel. Estoy aquí porque Daniel, un amigo, me contó todo. Ahora me doy cuenta que es verdad. O sea que usted sabe qué fue lo que pasó con Gabriel la noche de la fiesta, la noche en la que él desapareció. Usted es el investigador, ¿no? Averigüe. Revise lo que tiene en esa cámara, bien atrás. El video nunca miente. Espere, espere. Lo perdí. Pero ¿es necesario grabar todo esto? Lo que pasa es que esto hace parte de una investigación. Bueno, está bien, listo todo por encontrar a Gabriel. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Usted desde hace cuánto tiempo conoce a Gabriel Insuasti? Pues, a ver, esa pregunta sobra. Pues, yo lo conozco a él de toda la vida, yo soy el tío. Ah, bueno, pues a eso me voy. O sea, usted me está diciendo que es el tío, pero según veo no tiene ningún parentesco con don Iván, no se parece. Además, que su apellido es Iriarte, según lo que investigué, y el apellido de él es Insuasti. Sí, pero pues, si yo soy el tío de él no significa necesariamente que deba de tener el mismo apellido. ¿Ah, no? No, yo soy el tío político. O sea, eso quiere decir que si usted no es el hermano del papá del que puede ser su sobrino, usted tendría que ser el hermano de la mamá. Sí, lo soy, sí. ¿Eso lo haría el tío político? Sí. Entiendo. ¿Y cómo es que se llama ella? La verdad es que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Margarita Arzuaga. Margarita, sí, ya me acuerdo. Pero, ¿cómo así? O sea, ustedes son hermanos, pero entonces no tienen el mismo apellido. Pues éramos como medio hermanos. Vea, don Armando, ¿no? Don Armando. Sí. Vea, don Armando, la verdad, yo soy un investigador muy serio y la verdad yo sé que Margarita no tiene ni hermanos ni medio hermanos. Lo que yo sé es que ella es hija única. O sea, usted está insinuando que yo tengo algo que ver con la desaparición. Nah, pero es que estamos en la vida real. Vea, a estas alturas del partido cualquier persona podría ser sospechoso, inclusive usted, inclusive hasta los papás. Yo no soy capaz de hacerle nada a Gabriel. Gabriel es como un hijo mío. Bueno, entonces le voy a pedir un favor. Si usted quiere que avancemos en la investigación, entonces sea lo más sincero posible, o si no, no vamos a poder encontrar nada de lo que pasó. No vamos a saber nada de la verdad. Bueno, listo, está bien. Entonces, empiéceme contando usted, ¿cómo tiene la relación con él? Usted, ¿qué relación tiene con él? Pues yo vivo con Gabriel y con Iván. Y pues realmente yo no tengo ninguna relación directa como familia. Yo es como un amigo de la familia. Y la verdad, pues Gabriel a mí me quiere mucho, me aprecia mucho, incluso me dice hasta tío. Y pues todos estamos de acuerdo con eso. Y cuando sale de trabajos por ahí en temporada yo llevo algo de dinero en la casa. Claro, entiendo, o sea, usted vive ahí, ya tiene mucha confianza, por eso le dicen tío, ¿no? Podría decir que el tío político, ¿cierto? Sí, claro. Claro, entiendo. ¿Y con don Iván? ¿Cómo es su relación con él? Pues nosotros somos buenos amigos, yo vivo con él, yo soy inquilino y le ayudo a organizar, a cuadrar cosas, de vez en cuando ayudo a pintar, cosas así.
Ya. Claro, o sea, usted prácticamente les paga a ellos con favores, o sea, en especie, como dicen por ahí. Sí, claro. Y de vez en cuando hay trabajo, pues aporto algo de dinero. Claro, es entendible. Cuénteme una cosa, usted, o sea, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Gabriel? Eso fue el viernes, era de noche, pues él dijo que iba a salir a una fiesta y pues yo le di permiso y lo dejé ir. Sí, sí, pues, pero le dije, regrese antes de medianoche. La verdad no volvió. O sea, espere un momento, o sea, ¿usted tiene la autorización para ese tipo de cosas, para darle los permisos? ¿Se lo dan? O sea, ellos tienen plena confianza en mí, o sea, yo soy el tío. Bueno, está bien, y bueno, ¿y después de eso qué fue lo que pasó? Pues yo le pregunté a Iván que si, a Gabriel, que si el papá le había dado permiso en otras ocasiones, dijo que sí, entonces pues él se fue. Y yo pues desperté al otro día y me di cuenta que Iván estaba solo, incluso se levantó furioso porque pues pensó que Gabriel había amanecido en la fiesta. Pues obviamente se fue por donde los amigos a averiguar y se dio cuenta que una persona desconocida llegó por él en la noche más temprano. ¿Quién? Pues no sé, si supiera pues la policía ya tuviera unas pistas y no cree. Además entonces usted tampoco estuviera haciendo esta investigación. Bueno, pues por lo menos por ahora lo que puedo concluir es que todas las personas que he investigado me están diciendo lo mismo. Me dicen que él se fue antes de que se acabara la fiesta y se fue con alguien. El problema es que no sabemos quién es. ¿Quién sería? ¿Quién podría ser? Aló, buenos días. Hola Iván, ¿cómo está? Ponga el altavoz. Hola Armando, ¿pasó algo? Sí, cuénteme. Armando, lo llamo para decir que la policía me contactó. ¿Y qué le dijeron? Parece que encontraron a Gabriel. ¿Y cómo está él? Se nos fue Armando, se nos fue. Armando. 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 ¿Está bien? Don Armando. Señor, venga, por favor. ¿Qué pasó? Hágame ¿Qué un pasó, favor. señor? Venga, ¿me puede llamar una ambulancia? Claro, Rápido, claro. rápido, rápido. Llámeme al hospital, no sé. Dios mío, ¿qué le pasó? Es muy triste lo que le pasó al señor Armando. Bueno, y es que no es para menos. Igual don Iván. Los dos. Es que prácticamente perdieron a un hijo. Es muy triste lo que le pasó a Gabriel. Yo lo consideraba como una buena persona. Ya le estaba cogiendo bastante aprecio. No. La labor de detective es muy difícil. Yo pienso que no voy a poder con esto. Si así es ser detective, me imagino, no sé, creo que voy a desistir de esto, igual que con lo de la policía.
Hola, Sergio. Buenos días, doctor. No lo esperaba por acá hoy. Vine de sorpresa. Hay algo que tenemos que hablar cuanto antes. ¿Qué pasó? ¿No has vuelto a tomar tu medicación? Estoy tomando mis pastillas muy juicioso. Se puede dar cuenta. Y temo que ya es tarde. Y que ya has vuelto a tomar tu medicación con juicio. Ya hay efectos negativos en tu salud mental. Efectos terribles. ¿Qué me está pasando? Yo estuve al tanto de la investigación que realizó la policía hace pocas horas. Respecto al caso que estás llevando. El del joven Gabriel. ¿Usted cómo supo? Supe lo que hacías. Al quedarme un poco a mirar. Y al preguntarle a algunas personas. Ya sabes, un doctor jamás descuida a sus pacientes, menos si son psiquiátricos. ¿Qué era lo otro que me iba a decir? Ya encontraron al responsable de la muerte del joven Gabriel. ¿Quién es? No sé quién es él. Nunca lo había visto. ¿Seguro que no lo reconoces? Sí, sí, seguro, ya se lo dije. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Necesitas ayuda urgente. ¿No estás bien? ¿Por qué lo dice? Hazme un favor. Mírate en este espejo. Mírate sin pensar. Solo mírate sin pensar en nada. No, este no soy yo. No soy yo. Me temo que el reflejo que ves en el espejo eres tú. Un espejo siempre refleja la realidad de las cosas. ¿Hay algo mal? Nada, esto es cierto. Todo es una pesadilla. Me temo que lo que ves es la realidad. Tú no eres quien crees que eres. Tú eres Néstor Sepúlveda. No. ¡No! Lamentablemente es así. Eres Néstor Sepúlveda. Yo soy Sergio Evangelista. Esa fue una segunda personalidad que tu mente creó. Pero no es real. Siempre has sido Néstor. Vea pues, ¿y este Néstor qué? Ahora y que se llama Sergio. Voy a seguirle la corriente, no ya sé que sea peligroso. Sergio, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo, mijo? Bien, bien, aquí sentado esperando. ¿Usted qué? ¿Cómo va todo? Pues blancas como el algodón. Ay, qué bonito es el cielo de Bogotá. Sergio es una personalidad que tú inventaste para evadir la responsabilidad de haber salido de la policía, de haber matado a Gabriel. Buenos días.
Buenos días, doctor Cifuentes. Desde el primer momento te traté por esa segunda personalidad, como si fueras Sergio, aunque siempre fuiste tú, Néstor. Todo el tiempo observé este rostro, así como todos los demás. Sabía esta tendencia desde que te miré en la policía, por eso tomé tu caso psiquiátrico. Y al no tomar la medicación con juicio no pudiste eliminar esa segunda personalidad. De hecho, Sergio Evangelista se apoderó de ti. En ningún momento vi manifestaciones del Néstor real, pese a que observaba su rostro todo el tiempo. ¿Cómo ocurrió lo de Gabriel? Buenos días, señor Iván. Usted no me conoce, pero yo soy Camila Suárez, la novia de su hijo. Mi hijo no tenía novia. Yo salía con un muchacho, Felipe. Felipe era su mejor amigo y yo era su novia. Nosotros éramos reservados con nuestra relación. No menos hasta que pasó todo esto. Gabriel lo prefería así. Decía que era mejor mantener nuestra relación en secreto y por eso se la ocultó a todos, incluso a usted. ¿Para qué me llamaste? No, es que para comentarle algo muy importante. Yo sé quién mató a su hijo y dónde está. ¿Quién? ¿Dónde está? Felipe, el mejor amigo de él, me lo comentó todo ayer. Daniel, un amigo de la universidad, se lo comentó a él y él lo corroboró con sus propios ojos. ¿Qué? El responsable Néstor se cambió el nombre. Ahora se hace llamar como un tal Sergio Evangelista. Se está haciendo el loco. Está en un parque grande detrás del centro comercial. Tú lo mataste y escondiste el cuerpo en un potrero cercano. Eso dijo la policía. Yo no lo maté. Yo lo amaba. Lo siento, Néstor, pero para ayudarte tienes que estar en un lugar. Tendrás que estar internado en un centro psiquiátrico. ¡Iván!